Bueno, yo creo que Vox es una corriente franquista del Partido Popular. Pero es preocupante porque están en contra de la democracia, están en contra de los avances del movimiento feminista, están en contra de las libertades. Buenas noches. Lo que estamos viviendo son días de ataques desmesurados de la izquierda contra Vox. Lo hacen además tildando a la formación de Santiago Abascal de xenófoba, racista, fascista, franquista y hasta de anticonstitucional. Y no solo se despachan a gusto con numerosos descalificativos, sino que incluso piden su ilegalización. La ilegalización de un partido elegido democráticamente por los andaluces para entrar en el Parlamento de la región. Que lo han elegido en las urnas, las que ellos tanto defienden para otras situaciones como las de un referéndum. De nuevo, la doble vara de medir de la izquierda vuelve a resurgir de las cenizas si es que algún día se apagó. Es fascista aquellos que ellos quieren que lo sea, es antidemocrático aquellos quieren demostrar como tal. En resumen, cuando no les interesa ni les viene bien, pero agárrense a la silla porque el gobierno todavía puede sorprendernos un poco más. Dicen que Vox es anticonstitucional, pero que todos los partidos que le auparon a la Moncloa son constitucionales, es decir, Bildu, Esquerra, Podemos, PNV y PDeCAT son, a ojos del Ejecutivo, repito textualmente, constitucionalistas, nacionalistas, proetarras y separatistas. Esos mismos que todos los días atacan a España y sus leyes. Son para Pedro Sánchez los buenos de la película. Más noticias en nuestro sumario. Guerra interna en el Partido Socialista. Varios dirigentes miran a Susana Díaz esperando a que dimita. Sin embargo, la socialista se niega a hacerlo. Ellas escudan que ha ganado las elecciones, a pesar de que sus resultados hayan sido los peores que podían temerse. Muchas polémicas con las palabras de José Luis Ábalos, que niega haber solicitado su dimisión, pero dice que hay que saber leer al electorado. Yo, desde luego, en ningún caso he planteado dimisiones de nadie. Por lo tanto, lo que no puedo entender es que haya una respuesta de dimisiones de nadie, porque no voy a pedir dimisión de nadie. En página de empleo baja el paro. El número de desempleados registrados se ha reducido en noviembre en 1.836 personas, hasta un total de 3.252.000. Se rompe así con la tendencia de 3 meses al alza. En cambio, la afiliación media a la Seguridad Social registra un descenso de casi 47.500 personas, lo que representa la mayor caída del empleo en un penúltimo mes del año desde 2013. En medio del aniversario de la Constitución española y con motivo de este cumpleaños, el presidente del Gobierno ha concedido una entrevista a varios medios de comunicación. En ella, Sánchez ha hablado de renovarla y de terminar con la inviolabilidad del rey. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo, desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario. Un inmigrante de nacionalidad senegalesa y sin papeles ha sido detenido en la región de Murcia por un delito de agresión sexual con acceso carnal a una mujer. El hombre ha quedado en libertad con cargos y con una orden de expulsión. Convocan una manifestación y recogen firmas para repetir el juicio de Marta del Castillo. Coincidiendo con el 10º aniversario de su desaparición, el próximo 26 de enero, la familia de la joven asesinada en Sevilla ha convocado una concentración en demanda de la repetición de este juicio. Primero fue contra la contaminación, consiguiendo su plan de Madrid Central, y ahora el Ayuntamiento de Manuela Carmena se posiciona contra los patinetes. Las 4 empresas de estos eléctricos disponen de 72 horas para retirarlos de las calles madrileñas. En unos minutos les contamos qué opinan los ciudadanos sobre esta decisión. Evidentemente para eso estoy trabajando. Es decir, yo estoy trabajando porque he ganado las elecciones y es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es hablar con todas las fuerzas políticas, menos con quien no reconoce nuestra autonomía, quien ha dicho con claridad, y lo dice, insisto, un día como un 4 de diciembre, que no cree en la autonomía de Andalucía y que nos tienen que quitar nuestra educación pública universal que tenemos en Andalucía.
Susana Díaz hunde al Partido Socialista y parece arrojar a Andalucía un gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Esta sería la opción más evidente para poder acabar con los casi 40 años de gobierno andaluz, algo que las dos grandes formaciones constitucionalistas prometieron durante toda la campaña. Mientras tanto, las filas socialistas piensan en intentar formar gobierno. Y cuando todo decante y todo se tranquilice un poco, habrá que ver cómo se puede formar un gobierno que piense en los ciudadanos andaluces, ¿no? Que precisamente han sido los grandes olvidados en esta campaña. Ciudadanos parece no saber hacia qué lado de la balanza inclinarse, si hacia la izquierda o la derecha. Se desconoce si lo hacen realmente para conseguir sacar todo lo posible a los socialistas o, por el contrario, si quieren evitar a toda costa que su imagen se vincule a la de Vox. Tendrá que decir algo, ¿no? Supongo, tendrá que hablar, o va a permanecer callado como toda esta campaña electoral la señora Díaz. Creo que es una opción muy razonable. Nosotros ya lo hicimos no solamente en Andalucía con el PSOE, también lo hicimos en Madrid con el Partido Popular. Ciudadanos siempre ha arrimado el hombro para poner en marcha la legislatura y que las instituciones funcionen, y esperamos de las fuerzas constitucionalistas, democráticas, que realmente, bueno, pues comparten muchas de las cuestiones que hemos venido defendiendo desde hace ya tiempo en el Parlamento andaluz por parte de mi grupo. Pues esperamos esa posición y esa responsabilidad que también se nos exigió. Lejos han quedado esas declaraciones que parecían reclamar al Partido Socialista ni agua. Este comportamiento de Juan Marín, de Albert Rivera y demás dirigentes de la formación ha hecho saltar las alarmas del Partido Popular. El candidato, Juanma Moreno Bonilla, se ha denunciado esta mañana su posición blanda ante lo que él ve un acto de echar una mano a Susana Díaz. Pues mire usted, no hemos hablado todavía, yo estoy esperando a que se le pase un poquito esa sensación extraña de ciudadano que nadie está entendiendo en Andalucía, cuando él hoy ha estado repasando la hemeroteca y las declaraciones que él mismo hizo hace horas en la campaña electoral, en la que decía que por supuesto pactaría con el Partido Popular si había posibilidad de cambio y que por supuesto apoyaría al Partido Popular si tenía un voto más que él. Y ahora no entiendo a qué estrategia obedece pues esta confusión. Es que parece, vamos, la sensación que empieza a dar es que empieza otra vez a virar hacia Susana Díaz, hacia el Partido Socialista, incluso que quiere echarle un salvavidas, ¿no?, a Susana Díaz para rescatarla de una situación pues prácticamente desde final de mandato en la que está ya el socialismo. Se lo adelantábamos ayer, pugna entre la segunda y tercera formación más votada por ver quién impone a su candidato como presidente. Pablo Casado, el dirigente del PP, ve evidente que debe ser Juanma Moreno y no el de las filas de su oponente. Y al mismo tiempo reclamamos responsabilidad a todos los partidos en Andalucía para que favorezcan y permitan un gobierno de cambio. Llevamos ya varias horas, ya una jornada entera. Creo que el mandato ha sido inequívoco. El Partido Popular debe liderar ese cambio. Juanma Moreno se va a presentar a la investidura para ser el presidente de la Junta de Andalucía y esperamos que Ciudadanos esté a la altura de la responsabilidad que nos han encomendado a todos los andaluces. Podemos, por su parte, se aleja de seguir intentando recabar esos apoyos para los presupuestos y se centra en hacer campaña contra Vox. Ha pedido ayuda a los partidos políticos, pero no a todos, concretamente y únicamente a independentistas y vascos, para frenar lo que ya se conoce como el fenómeno Vox. Exige a las diferentes fuerzas políticas que tengamos altura de miras, que tengamos altura de Estado, que reconozcamos la realidad, y es que nos encontramos en una encrucijada histórica en la cual pues un movimiento reaccionario, un discurso de extrema derecha puede hacernos retroceder. En Madrid, los socialistas hacen autocrítica y reconocen la derrota en la región andaluza. Mientras tanto, hay quien les recuerda que han llegado a esta situación por su luna de miel con los separatistas. Sin lugar a dudas, yo creo que eso ha sido una derrota doble de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. Yo creo que en buena medida lo que ha ocurrido es el hartazgo de muchos andaluces, que son también españoles, con algunas políticas que se estaban llevando a cabo desde el Estado. Una de ellas, por supuesto, la de negociar con separatistas, con batasunos, con radicales, y yo creo que eso ha sido absolutamente penalizado. Bueno, no cabe duda que hacer guiños al independentismo, que hacer guiño al señor Torra, que nos llama a todos, incluidos a los andaluces, bestias aradas, hacer guiños a Bildu, pues eso pasa factura.
factura, y Susana Díaz lo ha pagado como representante del Partido Socialista. Ha tenido los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía, y afortunadamente hay votos suficientes para poder desbancar al PSOE después de 37 años de gobiernos monocolor en Andalucía y empezar una nueva etapa de cambio. Eso es lo que buscamos desde Ciudadanos. Mientras los estudiantes salían a las calles a manifestarse siguiendo las órdenes de su amo, este continúa fomentando el discurso del odio contra Santiago Abascal y sus filas. El presidente de Vox avisaba ayer a Iglesias de que sería él el responsable último de la violencia y la crispación al llamar a crear un frente antifascista. Hoy, además de aplaudir esas concentraciones, el de Podemos ha respondido de una forma, diciendo con un poco de ironía que a ver si en Podemos iban a también a ser responsables de las hemorroides de Santiago Abascal. Y tenemos conexión precisamente en directo con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Señor Abascal, muy buenas noches. Antes de nada, felicidades por ese resultado en las andaluzas. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Pablo Iglesias les ha tildado de formación franquista, de ser una excesión del Partido Popular. ¿Qué es lo que tiene que decirle al de Podemos? Que deseamos que Pablo Iglesias siga insultándonos todos los días, porque cuanto más nos insulta Pablo Iglesias, más españoles, millones y millones de ellos, se dan cuenta de que Vox es la única opción que está dispuesto a combatir al comunismo chavista en España con todas las consecuencias. ¿Cuáles son las teclas que su formación ha tocado en Andalucía para lograr lo que nadie se imaginaba? Pues han sido realmente muy sencillas. Lo que hemos hecho es hablar como la gente quiere que hablemos, decir las cosas que los españoles dicen en su casa, que dicen en sus grupos de amigos. En realidad, apelar al sentido común y a los valores que nos han caracterizado a los españoles, y eso ha sido lo único, hablar de los verdaderos problemas de los españoles y de los andaluces y alejarnos del discurso de la corrección política que imponen los partidos progres y que compra la derechita cobarde. Por eso nos han respaldado de una manera sorprendente para muchos tantos españoles, y además tantos españoles que habían votado al PP, que habían votado a Ciudadanos, que no votaban, que habían incluso votado a la izquierda, y muchísimos jóvenes votantes que votaban por primera vez. Dolores Delgado ha calificado a su formación de anticonstitucional y Cristina Almeida dice que podría ilegalizarse. ¿Están nerviosos ante lo que es más que una inminente llegada de Vox al Congreso de los Diputados? Bueno, eso parece que están muy nerviosos. Nada, les instamos a que inicien el proceso de ilegalización y a que subviertan el orden constitucional directamente, y si quieren que nos lleven ante un paredón. Pero nosotros vamos a seguir diciendo todo lo que pensamos, porque es la defensa de la unidad de nuestra nación y la defensa de la libertad. Así que estamos muy tranquilos de lo que nos digan los personajes que ustedes nos han mencionado. De anticonstitucionales, pero sin embargo dicen que esos partidos que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa son partidos constitucionalistas. ¿Cómo valora estas declaraciones? Porque son nacionalistas, proetarras y separatistas que atacan todos los días a España y a sus leyes. Bueno, yo creo que el gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez tiene que justificar los apoyos que tiene, que son los apoyos de los enemigos de España, los apoyos de los que han justificado el terrorismo, los apoyos de los que han dado un golpe de Estado separatista y los apoyos del comunismo chavista, es decir, de aquellos que quieren no solo romper nuestra nación, sino destruir también el orden constitucional y acabar con las libertades de los españoles. Ustedes ya han dicho que no van a ser un obstáculo para desalojar al Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pero sin embargo Ciudadanos parece que coquetea con Susana Díaz. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, lo que sé es lo que va a hacer Vox, y Vox efectivamente no va a ser un obstáculo para que haya una mayoría alternativa al socialismo corrupto en Andalucía y al comunismo chavista que en estos momentos mandaba también en la Junta. Y esa es la clave, que nosotros estamos comprometidos con los 400.000 andaluces que nos han votado, que quieren que se elimine el impuesto de sucesiones, que quieren que se empiece a devolver al Estado las competencias de sanidad y de educación, que quieren que se respeten las tradiciones del mundo rural. Y nosotros vamos a defender todo eso y vamos a facilitar que haya una mayoría alternativa, no tenemos ninguna duda. Lo que haga Ciudadanos es problema de Ciudadanos, y si se convierte en un problema para los andaluces y para los españoles, lo tendrán que pagar en las urnas, no me cabe ninguna duda. Señora Abascal, para que quede claro, ¿apoyarían ustedes entonces un ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos, y de qué forma? ¿Entrando en el gobierno? Lo que queda claro es que nosotros vamos a defender las ideas que antes he dicho y no vamos a entrar en el debate de personas, si Juanma Moreno, si Juan Marín o de siglas. Creemos que hace falta una mayoría alternativa y ya se verán las fórmulas. Somos el partido de esos tres que tiene una menor representación, así que a ellos les corresponde iniciar los contactos. Nosotros mañana nos reuniremos en nuestro Comité Ejecutivo Nacional y valoraremos la situación y la estrategia.
Sin entrar en la fórmula entonces, ¿cuál sería la primera medida que pondrían encima de la mesa para llegar a un posible acuerdo? Ya hemos dicho que es lo que vamos a defender, las leyes ideológicas de género y de memoria histórica, especialmente virulentas en Andalucía, tienen que ser derogadas y el impuesto de sucesiones tiene que eliminarse. También Pablo Iglesias hablaba hoy sobre Eduardo Inda y decía que lo que había pasado en Andalucía era porque su medio divulgaba estas ideas. Concretamente decía basura de Eduardo Inda. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece que Pablo Iglesias está atizando al odio en España, quiere camuflar su propia derrota echando a las calles a unas cuantas hordas con la hoz y el martillo y está atizando al odio y a la violencia. Por eso le responsabilizamos directamente de cualquier acto de violencia o amenaza contra los cargos públicos de Vox, contra nuestros simpatizantes, militantes o contra nuestros votantes. Señora Abascal, ya por último, con todo lo que está sucediendo en el Partido Socialista, los numerosos escándalos, ahora sumado a esto que acaba de ocurrir en Andalucía, es más probable que nunca un adelanto electoral. Bueno, yo creo que al contrario, que la victoria de Vox, que será mucho más grande cuando haya elecciones generales y que facilitará que el Partido Socialista pierda la mayoría con los comunistas y con los separatistas, va a provocar que de alguna manera Pedro Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo, se atrinchere y se atornille en el sillón de la Moncloa. Pues señora Abascal, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. La gestión de Cataluña propició la salida de Mariano Rajoy del gobierno por sus políticas blandas y es posible que Andalucía lo haga con Pedro Sánchez, pero lo que está detrás del voto de los andaluces es una crítica a la relación del gobierno con el separatismo. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Ha sido muy evidente. Los líderes nacionales de la izquierda han ignorado por completo la campaña andaluza y los líderes nacionales del centro y de la derecha no han salido de Andalucía. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han estado en un solo mitin. Rivera, Arrimadas, Casado y Abascal han sido omnipresentes en Sevilla, en Málaga, en Almería, en Granada, en Córdoba, en Cádiz. ¿Por qué? Pues porque han sabido leer las elecciones en clave nacional, que es como había que leerlas. Porque conocían que eran las primeras elecciones después de la conmoción del golpe de Estado en Cataluña y que los andaluces votarían mirando por la unidad nacional que entienden amenazada. Y han hecho bandera de ello. El centro y la derecha ha hecho bandera de esa unidad nacional. Por eso el Partido Popular ha resistido y ha obtenido un resultado mucho mejor de lo esperado. Por eso Ciudadanos, adalid de España en Cataluña, ha duplicado su representación y por eso el resultado de Vox ha sido el que ha sido, algo inédito en la historia de la política española. Y por eso también el desplome de Podemos, castigado por su cobertura y complicidad con el separatismo, y por eso también el PSOE ha perdido, después de 4 décadas, la joya de su corona. La propia Susana Díaz lo acaba de reconocer hace bien poquito, esta mañana. Estaba equivocada al no querer hablar de Cataluña, ha dicho. El dilema es que, aunque Susana Díaz hubiera querido hablar de Cataluña, tampoco hubiera podido hablar de Cataluña. ¿Por qué? Por los apoyos, precisamente, que sostienen a su partido en Madrid. Si la izquierda no entiende esto, es que no ha entendido nada. Desde luego, gracias, Rafa. La irrupción de Vox en las elecciones andaluzas ha provocado la reacción furiosa de la extrema izquierda que ha tomado las calles. No es ninguna sorpresa, ya que en España los grupos de ultraizquierda multiplican por 4 a los de signo contrario, 241 por 55, según los datos del Ministerio del Interior. Ni 24 horas después de que Vox irrumpiese en las elecciones andaluzas, grupos de extrema izquierda se echaban a la calle para dejar claro que no aceptan el resultado de las urnas. Bajo la etiqueta de antifascistas, cortaban las calles de ciudades como Sevilla, Granada y Málaga y gritaban consignas como esta. Las concentraciones de los jóvenes de extrema izquierda no eran ni mucho menos espontáneas. Al contrario, todo respondía a la llamada de un Pablo Iglesias que, alterado por el fracaso de su partido en Andalucía, pedía la formación de un bloque antifascista. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse. En España los grupos de ultraizquierda multiplican por 4 a los de signo contrario, 241 por 55, según el Ministerio del Interior.
Las amenazas de los cachorros de la extrema izquierda han encontrado hoy la respuesta del líder de Vox, Santiago Abascal. Después de que hordas comunistas empujadas por Pablo Iglesias aullaran pidiendo descuartizar a pedazos a los miembros de Vox, vemos como hay periodistas señalando direcciones y a familiares de candidatos. Tomamos nota, pero ya advertimos, serán culpables de las consecuencias. 2 días después de la debacle electoral en Andalucía, Iglesias habla así de Vox. Bueno, yo creo que Vox es una corriente franquista del Partido Popular, pero es preocupante porque están en contra de la democracia, están en contra de los avances del movimiento feminista, están en contra de las libertades. Pero no todos en la izquierda hacen ese análisis. En lugar de proponer soluciones, por cierto, los candidatos se han dedicado a hacer una demagogia absolutamente delirante, lloriqueante de andalucismo, ¿no? La cuestión de la inmigración va a ser clave en la política europea en los próximos 30 años. Comienza el largo proceso para elegir un nuevo gobierno en Andalucía, pero son muchos los pasos antes de conocer qué partido o partidos formarán parte del nuevo Ejecutivo. ¿Cuáles serán las coaliciones que se lleven a cabo? ¿No es así, María Matos? Pues sí, por lo que está claro es que van a tener que pactar. De momento, la única fecha que sabemos segura es la del próximo 27 de diciembre. Ese día se va a constituir un nuevo Parlamento andaluz y pasarán 2 cosas. Los 109 diputados de las 5 formaciones tomarán posesión de sus actas y se elegirá también a un nuevo presidente de la Cámara. A partir de ahí sí que ya comenzará esa ronda de contactos con los partidos para ver qué propone cada formación. Y ahora sí es cuando el presidente del Parlamento, que aún no sabemos quién es, pues propondrá a un candidato que previsiblemente será uno de estos 3 y fijará también una fecha para el debate de investidura, que se prevé que sea a mediados de enero. El candidato debe obtener la mayoría absoluta para ser investido en la primera vuelta, si no, 48 horas después se producirá una segunda votación en la que tan solo necesitaría una mayoría simple. Y si aún así no consigue ser investido, el reloj ya sí que se pondría en marcha y el tiempo empezaría a correr. El plazo, como vemos, sería de 2 meses para conseguir que un nuevo presidente sea investido. Si no lo consigue, en ese tiempo se disolverían las Cortes y se convocaría de nuevo elecciones que tendrían que celebrarse el próximo 26 de mayo. Alba. Pues María, gracias. Buenas noches. Buenas noches. De Podemos a Vox. Parece sorprendente y poco realista, pero es el caso de un médico y escritor andaluz malagueño. Manuel Jiménez lo ha hecho público a través de su perfil personal de Facebook, explicando las razones. ¿No le dice nada que un pueblo de rojos se haya convertido en facha de la noche a la mañana? Cuando usted grita "Visca Cataluña libre y soberana", nace un fascista. Cuando Susana Díaz dice que la Gürtel estuvo mal, pero que los ERE fueron una tontería, nace un fascista. El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha sido increpado por varios ciudadanos durante un acto en la capital catalana. Ha sido el primer evento de este estilo que celebra el ex primer ministro galo en su precampaña para las municipales del año que viene. Algunos dirigentes de la CUP y Podemos también estaban en el momento del escrache, pero no han participado. Finalmente ha tenido que salir escoltado por la Guardia Urbana. Y atención, porque Valls ha culpado al independentismo del auge de las filas de Abascal en Andalucía. Inseguretat. Acabarem l'any, ho dic un moment, amb 200.000 delictes a Barcelona. Parece poner nervioso a más de uno, sobre todo al Partido Socialista, que en más de una ocasión han intentado tirar del discurso del odio para ver si así conseguían sus propósitos. Siguen en sus 13 y les tildan de anticonstitucionales. No, son síntomas de que tenemos mucho que hacer, síntomas de que la tarea no consiste simplemente en quedarse como estamos, satisfechos, sino saber que tenemos también dificultades, tenemos también sensación de incomodidad en muchos sectores sociales y que esas incomodidades se pueden aglutinar desde muchos puntos de vista, y una muy inquietante y muy peligrosa es aquella que aglutina fuerzas. Y es verdad que ha habido una irrupción de un grupo, una organización política que tiene un ideario que contiene elementos anticonstitucionales. Hoy se ha celebrado el Comité Federal Socialista para mirar con lupa el resultado de las elecciones del domingo. La dirección socialista insiste en circunscribir toda la responsabilidad del fracaso a las decisiones que ha adoptado Susana Díaz. Sin embargo, públicamente se basan en negarlo. Y yo, desde luego, en ningún caso he planteado dimisiones de nadie. Por lo tanto, lo que no puedo entender es que haya una respuesta de dimisiones de nadie, porque no
voy a pedir dimisión de nadie. Y Susana Díaz se resiste a dimitir. A pesar de haber obtenido los peores resultados en la historia de la formación, ella saca pecho de ser la más votada en estos comicios y presume de tener el apoyo del propio Pedro Sánchez. Bueno, yo no me equivoqué convocando las elecciones y si hubiera perdido no tenga duda que me habría ido a mi casa. Si hubiera sido derrotada y hubiera perdido me hubiera ido a mi casa. Me dice, ¿está contenta habiendo ganado, habiendo bajado tanto? Pues no, claro que no. Y no diré que ha sido un buen resultado porque no es verdad. Es decir, pero hemos ganado las elecciones y tenemos una responsabilidad. Hablé con Pedro Sánchez y el tono fue cariñoso, por eso creo que quizás lo de Ábalos se ha sacado de contexto por parte de los periodistas. Yo creo que seguramente no es lo que ha querido decir y se ha podido sacar de contexto porque Pedro fue cariñoso, diciendo que ahí lo tenía para lo que hiciera falta para intentar evitar que la extrema derecha entrara en las instituciones en Andalucía y que nada, que hablábamos lo que fuera necesario para ayudar y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. José Luis Ábalos negaba que sus palabras fuesen dirigidas a propiciar la dimisión de la socialista andaluza, bajando el tono, pero sin embargo, a modo de consejo, asegura que hay que entender el mensaje del electorado. Entender el mensaje de los electores equivale también a plantearse una renovación del discurso y de la propia organización. Pero esto es que es de manual para el Partido Socialista. Desde luego, en ningún caso he planteado dimisiones de nadie. Por lo tanto, lo que no puedo entender es que haya una respuesta de dimisiones de nadie, porque no voy a pedir dimisión de nadie. Corriente interna en el Partido Socialista apelando a la renovación, lo que se traduce en la cabeza de la hasta ahora presidenta de la Junta. Varios dirigentes y miembros de la formación afirman que una cosa no tiene que ver con la otra y que la decisión está en manos de Susana Díaz. A mí no me compete esa responsabilidad, ¿no? Creo que, además, a mí me da la impresión de que en estos momentos creo que es cuando tienes más responsabilidad para dirigir el timón en estas circunstancias y en estas semanas complicadas, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad que en primera persona la tendrá que analizar ella y el partido en Andalucía, ¿no? Bueno, yo creo primero que asumir responsabilidades efectivamente las debe asumir todo el mundo en cualquier caso, pero la asunción de responsabilidades no significa que inmediatamente un candidato que además ha ganado las elecciones deba dimitir. Y abrimos nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Hoy hablamos de los pueblos de Vox. Efectivamente, los pueblos que en Andalucía no son precisamente pueblos opulentos, no son precisamente pueblos ricos de los que vamos a hablar y son, sin embargo, pueblos que han votado de una manera notable y en algunos casos masiva a Vox. Vamos, sin embargo, en primer lugar a ver cuál es, a juicio del Instituto Nacional de Estadística, el barrio más pobre de España. El significativo aumento de Vox en el barrio más pobre de España. Se trata de Polígono Sur, en la ciudad andaluza de Sevilla, en la capital de Andalucía. Es una zona en la que está integrada el barrio de las 3.000 viviendas y que ha pasado, en las elecciones del 2015, tuvo un 1,5% de voto a Vox, y en estas elecciones de hace 48 horas, en las de 2018, en el barrio más pobre de Sevilla, que es también el barrio más pobre de España, ha obtenido el 15% de los votos. Vamos a otro ejemplo. La localidad malagueña es una localidad muy pequeñita, pero muy bonita de Málaga, Sedella. Vamos a ver si podemos ver los gráficos de Sedella, cómo han pasado de ser un pueblo que vota mayoritariamente a Izquierda Unida, gobiernan allí los comunistas desde hace mucho tiempo, y miren ustedes los resultados del año 2015, donde el Partido Socialista e Izquierda Unida tenían una grandísima representación y que, sin embargo, en el 2018 Vox ha sacado un 12,33%, venía del 0,38%, Ciudadanos un 15% y el Partido Popular un 17%, es decir, casi la mitad del voto al centro y a las derechas. Algo está pasando en Andalucía para que localidades como esta, Sedella, antes mayoritariamente izquierdistas, cambien de la noche a la mañana. Vamos a otra localidad que es también la más pobre de Andalucía, de todas cuantas tienen más de 40.000 habitantes. De las capitales grandes, El Ejido es la localidad menos próspera de Andalucía. Bueno, pues, ¿quién gana? Están viendo ustedes, 29,5% para Vox. Venía de un 0,24% en la localidad, como digo, de más de 40.000 habitantes más pobre de Andalucía.
Partido Popular la segunda fuerza política y Ciudadanos la tercera. Esto da que pensar si el centro y la derecha gana en las localidades más menestrosas de Andalucía. Algeciras, una de las capitales de la deprimida comarca del Campo de Gibraltar. Vamos a ver cómo ha evolucionado Vox en la que digo es una de las ciudades más pobres de Gibraltar, del Campo de Gibraltar. Vox ha pasado del 0,4% en 2015 al 19,49% en Algeciras. Como digo, no son las zonas opulentas de la localidad de Sevilla, no es el barrio bien de Málaga, es, como digo, Algeciras. Y Vox está disputándole la segunda plaza, nada más y nada menos que al Partido Socialista Alba. Esto para que digan algunos que Vox es un partido de burgueses y de ricos. Desmontando estereotipos. Gracias, Rafa. Gracias. El presidente del Gobierno ha concedido una entrevista a varios medios de comunicación. Miriam Olivas, cuéntanos qué es lo que ha dicho Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Así es, a 2 días del 40 aniversario de la Constitución española, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hablar sobre algunos puntos claves que recoge la Carta Magna. Para empezar, habla de la reforma constitucional y Sánchez asegura que cree que es posible que haya consenso para llevar a cabo modificaciones puntuales y critica la postura con respecto a esto de unos partidos y también de otros. Yo creo que el consenso en relación con la reforma constitucional sí. Creo que es posible y creo que probablemente los políticos hemos cometido el error de identificar una reforma constitucional con un proceso constituyente. Es decir, ha habido una suerte de adanismo por parte de algunas fuerzas políticas de decir, esta Constitución no ha valido y tenemos que hacer otra nueva. Y eso ha generado, como la ley del péndulo, que haya otras fuerzas políticas que digan, pues si esto es así, entonces que no se muevan ni una coma de la reforma o de la Constitución. Otro punto que le parece imprescindible al presidente del Gobierno es la regeneración institucional, política, económica y social de la vida de los españoles y sigue insistiendo en la necesidad de algunos cambios parciales. Que el momento del 78 fue inédito, pero eso no significa que no haya una conciencia de que necesitamos regenerar nuestra vida institucional, política, económica y social como se hizo hace 40 años. De otra manera, nosotros no tenemos que inventarnos una constitución como hicieron entonces, pero sí tenemos que hacer algunos apliques a la actual constitución, porque los materiales han desgastado, porque la España de 2018 no es la España de 1978. Las autonomías, otro asunto que ha tocado Pedro Sánchez y que empieza a cuestionarse por algunos partidos políticos, como es el caso de Vox. El presidente del Gobierno asegura que más que redefinirlo, hace falta culminarlo. La redefinición del modelo territorial, más que redefinir el modelo territorial, yo creo que lo que hay que hacer es culminarlo. Y culminar no significa desagregar. Yo creo que culminar significa fortalecer nuestras estructuras autonómicas, garantizando y salvaguardando la igualdad entre españoles y reconociendo también, lógicamente, la diversidad de cada uno de los territorios. Y ligado a este tema, también se pregunta si el Senado sirve para algo y afirma que la crisis catalana se tendría que debatir en la Cámara Alta. Es decir, ¿el Senado para qué sirve? Honestamente. ¿Ahora mismo sirve para algo? Cuando tenemos además una crisis territorial, pues yo creo que si tenemos una crisis territorial de culminar ese modelo territorial, pues lo lógico es que el Senado sea el lugar donde se debate eso. Reforma constitucional, regeneración, autonomías y la utilidad del Senado. Estos han sido los titulares que nos ha dejado el presidente del Gobierno, Alba. Miriam, gracias y muy buenas noches. Ciudadanos también ha hablado sobre una reforma de la Constitución. La portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha abogado y ha animado a no tener miedo a ello, siempre y cuando se preserve, eso sí, su espíritu. Creo que además tenemos una Constitución muy moderna, pero han pasado 40 años y en estos 40 años el mundo ha cambiado mucho. Y además hemos probado la Constitución, hemos aplicado la Constitución y nada es perfecto. Y como todo en la vida, pues de vez en cuando hay que cambiar algunas cosas para que funcione todavía mejor. Así que no hay que tener miedo a reformarla. Lo que hay que preservar es el espíritu que nos ha llevado donde nos ha llevado. Y presten muchísima atención a las palabras de la ministra de Justicia. Dolores Delgado continúa defendiendo a su gobierno a pesar de sus numerosos escándalos e insiste en que los partidos que auparon a la Moncloa a Sánchez defienden la Constitución. En Andalucía, en cualquier caso, han sido más votadas las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas europeístas. Y es verdad que ha habido una irrupción de una
grupo, una organización política que tiene un ideario que contiene elementos anticonstitucionales. En pleno aniversario de la Constitución, que justo este jueves cumple 40 años, Sánchez defiende suprimir la inviolabilidad de Su Majestad el Rey. A pocos días del 40 cumpleaños de nuestra Constitución, el presidente del Gobierno quiere renovarla con un... Sin duda alguna. Pedro Sánchez responde a la pregunta de si cree que la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución se ha quedado vieja. Además matiza, ya nació vieja en su momento y por ello es partidario de que desaparezca. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario. Añade asegurando saber lo que piensa el rey actual Felipe VI. ¿Saben a qué se refiere Sánchez con quitarle la inviolabilidad al rey? Se trata de un privilegio que se traduce en la incapacidad absoluta de ser juzgado y por tanto condenado. Algo que hoy mismo ha provocado tensión y división en el mismo partido. La posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto. Esa es la cuestión. Lo demás son opiniones, obviamente, de incluso el propio presidente y de quien haga falta. Pero qué mosca le ha picado a Sánchez últimamente con la monarquía. ¿No estará marcando la hoja de ruta su socio de gobierno Podemos? La figura del jefe del Estado es inviolable, lo cual quiere decir que puede delinquir, puede cometer delitos y no se le puede juzgar. Eso es muchísimo más grave e inexplicable. Qué mejor oportunidad para incluir esta medida, con la que por supuesto estamos de acuerdo. El PSOE se está marcando una curva muy cerrada hacia la izquierda, no solo en este caso, sino con su empeño en pactar con los independentistas y extrema izquierda a cualquier precio por retrasar las elecciones. Andalucía le ha complicado y mucho las cosas al presidente y los separatistas le pueden ayudar a sobrevivir unos meses más en la Moncloa. De momento, el presidente intentará un frente contra la derecha con Esquerra Republicana y el PDeCAT para aprobar los presupuestos. Hemos visto los escándalos y las rectificaciones del Gobierno, sus constantes cambios de criterio, su forma de operar a base de decretos, el enchufismo en cargos importantes y esta noche repasamos las meteduras de pata más grandes del Ejecutivo. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. El Gobierno empezó con mala pata su andadura en materia de inmigración. Se lanzó al rescate del buque Aquarius sin medir las consecuencias. Lo que también hizo este Gobierno ayer, intentar cumplir con nuestras obligaciones internacionales. La obligación fundamental de un Estado democrático no solamente es cumplir estrictamente con el Estado de Derecho, es también cumplir en el espacio internacional con sus obligaciones seriamente. Tras recibir al buque con 600 inmigrantes se produjo el tan temido efecto llamada, que convirtió a España en el destino europeo preferido de los inmigrantes ilegales. Tal fue así que Marlaska rescató un acuerdo lleno de polvo del año 1992 con Marruecos para devolver de forma express a los violentos que asaltaban la frontera y también se rechazaron otras llegadas de buques a puertos españoles. Otro lío del Ejecutivo tiene que ver con la automoción. En verano, desde el Ministerio de Transición Ecológica se decidió echar la culpa al diésel de la contaminación y se le aplicó un nuevo impuesto. El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y lo que respiramos es suficientemente importante. La demonización del diésel ha herido al sector y es que ha caído en un 22,4% en el mes de noviembre. Para más INRI, el Gobierno anuncia que en 2040 se prohibirá la venta de ambos, de gasolina y de diésel, en virtud de la Ley de Transición Ecológica. Una meta irrealizable teniendo en cuenta que el eléctrico ni siquiera representa el 1% del parque automovilístico en la actualidad. Todo esto está ocurriendo mientras Sánchez va a Valladolid volando en su Falcon de unos 200 kilómetros de distancia tan solo, en vez de coger el AVE o de coger el coche, mientras que otros compañeros como Albert Rivera o Casado fueron a las elecciones andaluzas en AVE y Rivera en coche. La tercera metedura de pata, Pablo Iglesias, el vicepresidente en la sombra. El líder de Podemos se vistió de vicepresidente para negociar los presupuestos generales del Estado con Junqueras en la cárcel de Lledoners o con Puigdemont vía telefónica, negociaciones que, por cierto, resultaron infructuosas. Diga lo que diga el Ejecutivo. Señor Iglesias, el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno.
Iglesias ejerció como vicepresidente y que Iglesias se convierta en representante del Gobierno dice mucho de la deriva actual del Partido Socialista. Y la cuarta, el Tribunal Supremo se metió en un buen lío al dictaminar que serían los bancos los que pagaran el impuesto de las hipotecas y retractarse un par de semanas después. Finalmente, el Tribunal Supremo se reafirmó en que seguirían siendo los clientes los que pagasen. Por su parte, el presidente del Gobierno salió en defensa de los españoles y es que vean que no todos los héroes llevan capa. Creo que se da un avance muy importante en el hecho de que será el sector financiero y nunca más los ciudadanos quien paguen el impuesto de actos jurídicos documentados. Apelo a la responsabilidad, en este sentido, del sector financiero. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que los bancos, al ver incrementados los costes, incrementan también los precios. Capitalismo puro y duro. En definitiva, los clientes pagarán más si cabe. Cuando habla Sánchez, sube el pan. Alba. Y tanto. Miguel, gracias y muy buenas noches. Gracias a ti. Como cada martes abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Muchos están hablando, sobre todo después del domingo, sobre Vox, pero nadie atiende a sus propuestas. ¿Qué proponen las filas de Santiago Abascal para combatir el yihadismo? Pues tienen en sus famosos 100 puntos programáticos, tienen dos bloques, ¿no?, contra el yihadismo. Uno es la acción sobre los imanes, propiamente, con los líderes religiosos, y otra sobre las mezquitas. Respecto a los imanes, propone la expulsión de los que propagan el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Es algo que ya se hace, pero se hace lento y se hace poco. Y proponen acelerar y endurecer. También exigirles la colaboración a esos líderes religiosos para la detección de radicales. Podemos entender, leyendo entre líneas, que si exigen esa colaboración significa que habrá consecuencias si no hay esa colaboración que hoy por hoy deja mucho que desear. Y por último, la exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública, que es bastante reciente, y proponen derogarla. Respecto a las mezquitas, cerrar las mezquitas directamente ya no es trabajar contra los imanes fundamentalistas, sino las mismas mezquitas fundamentalistas que siguen corrientes salafistas, wahabitas o cualquier otra corriente fundamentalista e islámica. Y por lo tanto, si cerramos las que hay, prohibimos, que ese es el siguiente punto que tiene, es la prohibición de abrir, de erigir nuevas mezquitas de ese tipo. También ilegalizar la financiación por parte de terceros países, que está es a la orden del día. No lo dicen, pero evidentemente se está refiriendo a Arabia Saudí, Qatar, Irán y otros países que financian esas mezquitas que de otra forma no se podrían construir o no de forma tan fastuosa. Con lo cual, esa ilegalización. Y por último, la reciprocidad en la apertura. Si tú me dejas abrir iglesias en la capital de Arabia Saudí, a lo mejor yo te dejo abrir tus mezquitas en Madrid. Pero tiene que haber una reciprocidad. No puede ser solamente nosotros y ellos no. Otro punto, se critica a Vox y dicen que están en contra de la inmigración. Sobre este punto, ¿qué es lo que proponen y sobre todo también en inmigración ilegal? Hay un dato importante y es que proponen, que tiene referencia a migración, pero no es directamente, que proponen la publicación a la hora de hacer estadísticas sobre delitos, la obligación de publicar los datos sobre nacionalidad y origen, con lo cual nos llevaríamos todos bastante sorpresas sobre la realidad de determinados delitos que decimos, bueno, delitos en España. Bueno, a lo mejor son delitos en España, pero a lo mejor no son cometidos por españoles, y hay que trabajar por esa vía, ¿no?, y no demonizar a unos sectores de la población. Por otro lado, ya propiamente entrando en la materia, digamos que lo dividirían en 4 bloques: la inmigración ilegal, la legal, la obtención de nacionalidad y las mafias, ¿no? En cuanto a la inmigración ilegal, propone la deportación de los ilegales a sus países de origen, de todos los ilegales a sus países de origen, mientras están aquí, la incapacidad para legalizar de por vida su situación, de tal forma que con eso pretenden enfrentar el efecto llamada, ¿no? Y también para atacar ese efecto llamada sería suprimir el arraigo como método el arraigo familiar como método de legalizar esa situación, y eliminar la sanidad gratuita. Se atenderían exclusivamente las urgencias, pero no el gratis total de la sanidad y las ayudas. Con esto se intentaría, además, como he dicho, enfrentar el efecto llamada. En cuanto a los legales, también la sanidad sería por copago si llevan menos de 10 años en España.
el tema de las cuotas que nos venden, ¿no?, desde Europa, dirían, bueno, sí, cuotas, pero atendiendo a las capacidades que tiene España y a las necesidades que tiene España y las capacidades de integración que tiene el inmigrante en sí, privilegiando las nacionalidades que tienen, dice Vox, que comparten con los que compartimos idioma, cultura y amistad, ¿no? Y por último, sí, son legales, sí, les he permitido estar aquí, pero si reinciden en delitos leves o cometen un delito grave, deportación inmediata, como se hace con los ilegales. Para la nacionalidad sería suprimir las pasarelas rápidas con las que actualmente se están, porque es una máquina de crear nacionalidades, y elevar mucho la exigencia tanto del idioma como de la tributación como de la integración de esos candidatos a tener nacionalidad española. Y por último, se puede perder esa nacionalidad por mucho que se haya dado si se estén realizando actividades graves contra la soberanía, la seguridad o la independencia del país, ¿no? Por último, para las mafias, endurecimiento mucho. Es lo que proponen, un gran endurecimiento de las penas contra las mafias y los colaboradores. Aquí es un punto importante y mencionan textualmente las ONGs, las empresas y los particulares que colaboren con esas mafias de inmigración ilegal. Ayudar también a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que nos envían de los que vienen esos inmigrantes, porque son países víctimas también que sufren esa pérdida del potencial humano que se viene a Occidente, ¿no? Pero esa ayuda será condicionada a que ellos acepten la repatriación, que muchas veces no ocurre. Estamos dando ayudas y sin embargo ellos no aceptan esa repatriación o dicen no saben o contesta cuando en realidad lo saben muy bien. Y por último, la persecución de esa otra mafia, muchas veces relacionada también con la inmigración ilegal, que es el comercio callejero, los famosos manteros. Otro punto, Bruno. Hay quienes dicen que España necesita una reforma profunda del ejército. ¿Qué es lo que propone aquí el partido de Santiago Abascal? ¿Qué es lo que dice? En la cuestión del ejército propiamente, no de su utilización en el exterior, sino de lo que es el ejército en sí, aquí en casa, de la organización del ejército, no tiene muchas propuestas, esos 100 puntos no dan para desarrollar todos los temas. Entendemos que será algo que ahora, que ya empiezan a tener representación parlamentaria, van a detallar mucho más en programas mucho más densos sobre las Fuerzas Armadas. Sí que es verdad que los dos puntos que tocan son bastante importantes, ¿no? El primero sería el incrementar el presupuesto de defensa, que no siga yendo a la baja, sino que se incremente, y sobre todo que se racionalice. Tendrán que detallar a qué se refieren con racionalizar. Es decir, racionalizar es lo estoy dedicando a esto y no, lo voy a dedicar a otras partidas. Todavía eso no está detallado. Y luego un tema social, como es que los militares que tengan 20 años de servicio, los españoles con 20 años de servicio en las Fuerzas Armadas, tengan prioridad en las oposiciones a fuerza de cuerpo sobre el Estado, policías locales, forestales, funcionarios de prisiones, etcétera. Eso ya existe, pero de una forma muy ligera y principalmente con las fuerzas de cuerpo sobre el Estado, no con otros colectivos que se pueden beneficiar de esa entrada de militares, sino dejarles abandonados cuando pasan determinados años y abandonan la carrera de las armas, ¿no? ¿Y qué hay de la policía? Si sus políticas saliesen adelante, ¿seguirían funcionando cuerpos autonómicos, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra? Pues en absoluto. Esa es la primera de las medidas que propone, que es la supresión directamente de las policías autonómicas. Hablamos de Mossos d'Esquadra, hablamos de Ertzaintza, hablamos de policía foral, pero entendemos también, leyendo entre líneas, entendemos que también se suprimirían esos cuerpos adscritos. Es decir, la Policía Nacional tiene unidades adscritas a las comunidades autónomas que no tienen una policía propia de tipo Ertzaintza o Mozos, ¿no? Entonces esas policías adscritas dejarían de ser adscritas y volverían a ser, digamos, Policía Nacional normal, lo que significa también una pérdida de poder adquisitivo de esos funcionarios de policía, que no es entendible porque están cobrando mucho más que un funcionario, que sus compañeros de la policía normal, digamos, simplemente por estar adscritos con el mismo uniforme a una unidad autonómica. Y mientras se consigue suprimir esos cuerpos de policía, hablan de una equiparación real del salario con respecto a los mozos y demás, cosa que no se ha conseguido ni siquiera con esta última supuesta equiparación. Ha aumentado, pero no se ha igualado. Y sobre todo una dependencia directa, es decir, todavía no te puedo suprimir porque eso exige un tiempo, una serie de normativas y hay que saber cómo lo hacemos, pero mientras tanto la primera medida, el día cero, el día D+1 de las elecciones, sería que dependieran directamente del Gobierno central para que dejen de ser una policía política. Otras medidas que tienen que ver con interior de la policía podría ser que pretenden suspender Schengen, es decir, el paso libre de ciudadanos europeos o ciudadanos que están en Europa a lo largo de las fronteras que no existen, por así decirlo, y activar las fronteras, suspender el Schengen hasta que se garantice por parte de Europa que
ni nuestros huidos de la justicia van a encontrar amparo en el resto de países, como por ejemplo los separatistas catalanes, ni que ocurrirá la entrada de migración ilegal y de terrorismo también por esas fronteras. Y otra cuestión bastante curiosa es que habla de la depuración de responsabilidades de aquellos que, habiendo estado, o sea, desde el Estado o desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policía, guardia civil y demás, hayan negociado o pactado con terroristas. Esto habrá que verlo cómo lo desarrollan, si pueden implantarlo. Miremos ahora hacia el exterior. ¿Cuál debería ser ese papel del ejército en el extranjero y nuestra relación con la OTAN? Aquí, como he dicho antes, si bien de lo que es el ejército en sí no desarrolla mucho de la función o de la utilización del ejército fuera de nuestra frontera, sí. Habla, para empezar, de la creación de un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Hay un muro ya, por así decirlo, hay una valla, simplemente hay que mejorarla para que sea realmente infranqueable. Falta poco, es decir, solamente hay que poner los medios. Y también propone dotar de recursos materiales, humanos y también legales, cosa que hoy no ocurre, tanto a Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, para que sean eficaces en ese control de la inmigración que hoy en día no se produce. Paralelamente, exigir a Marruecos que reconozca la soberanía española sobre las plazas de Ceuta y Melilla. Y esto es muy importante, una nueva política de defensa. Esto enlazaría con lo que hemos dicho antes de la reordenación del presupuesto de defensa. Una nueva política de defensa que estaría más orientada a protegernos de forma autónoma. Esto es un cambio visceral, un cambio drástico respecto a lo que se viene haciendo hasta ahora, que es básicamente depender de los demás y ceder nuestra soberanía a organismos supranacionales, de los que advierte que habrá que revisar en qué organismos estamos y en qué medida para reevaluar nuestra contribución e incluso abandonarlos si es preciso, porque atentan contra los intereses de España. No lo dice, pero es evidente que se está refiriendo a la OTAN, a la Unión Europea y su brazo armado, lo cual es muy importante, ¿no? Y la creación de una agencia para proteger a las minorías cristianas por todo el mundo. Y por último, la participación en sí, que me preguntabas de esos militares en acciones en el extranjero, pues habla de participar en misiones de combate, cosa que hoy no se está produciendo. Básicamente participamos en combates cuando ocurren, pero no porque nuestras misiones sean propiamente de combate, y habla de enviar, sí, a nuestros soldados a misiones de combate contra el yihadismo, eso sí, cuando sea por razones de intereses de España y tengamos capacidad para realizarlo. Eso significa, al final, plantean una revisión de dónde estamos y dónde no. Es necesario que estemos con carros de combate enfrentándonos a Rusia en el este de Europa. Es necesario que estemos protegiendo a Turquía, país cada vez más islamizado, en su protección antiaérea. ¿O es mejor abandonar esas misiones y dedicarnos a otras que son más útiles y más necesarias para la defensa de España? Pues Bruno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y antes de despedirnos, queremos mostrarles unas imágenes. Símbolo de Navidad a orillas de la Ría de Arousa. Ayer por la tarde, el Ayuntamiento de Campaña inauguraba el Belén artesanal en movimiento de Valga. Según las ediciones de los últimos años, se estima que estas Navidades pasarán por allí nada más y nada menos que 40.000 personas. Un Belén en movimiento formado por 4.600 figuras, 400 metros cuadrados y millares de imágenes elaboradas por los vecinos con sus propias manos. Además del movimiento, este Belén también viene cargado de actualidad, con episodios como la moción de censura a Mariano Rajoy, la llegada de Sánchez a la Moncloa, el procés, crímenes, también como el de Diana Quer o el del pequeño Gabriel. Este icónico de Belén se ha proclamado de interés turístico en Galicia. Y con esas imágenes nos despedimos. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero mientras tanto no se marchen. Tiempos Modernos y el gato al agua. Hasta mañana.